Abra su Biblia en Primera Samuel capítulo 15. En el libro de Samuel vamos a encontrar la historia de Israel. Hemos encontrado la historia de Saúl, la historia de David, pero vamos a enfocarnos en algo que es universal para todos, desde Adán hasta que el mundo, hermano, acabe, termine, y en la eternidad el Señor nos demandará también eso, la obediencia. Yo quiero que veamos, la obediencia a la voz del Señor es mejor que un sacrificio. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Dice en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Y Samuel preguntó, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Vamos a basarnos en este verso bíblico. El Señor, hermano, demanda de nosotros sacrificio. La Biblia dice que traigamos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. La Biblia dice que traigamos nuestras ofrendas, que traigamos nuestros diezmos. La Biblia nos habla que nos esforcemos en buscar a Dios. O sea, todo eso quiere sacrificio. Pero lo impresionante es que antes de todo eso, el Señor demanda de nuestro corazón obediencia. La obediencia es algo vital, primeramente de nosotros hacia Dios, y luego la obediencia es vital en la familia, es vital en la iglesia. Quiero que veamos un punto que la Biblia nos enfoca, y es que no os conformemos al mundo. El mundo tiene sus ideas, el mundo tiene su forma de vivir. Como el mundo no busca a Dios, es cambiante. Las cosas del mundo van y vienen, y el pensamiento del hombre se desvía de lo que a Dios le agrada, y es por eso que vivimos ahora en una sociedad como la que estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos, y la Biblia dice que los últimos tiempos serían como los días de Lot, donde se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. Y ya hemos hablado de eso, que no hay nada malo en casarse, es bueno casarse. Yo pienso que es bueno casarse porque hoy en día esa es una de las conductas de nuestra sociedad, que ya no se casan, sino que solo se ponen a vivir juntos. Y se olvidan de que el matrimonio fue establecido por Dios. Ya solo ahí se está desobedeciendo algo establecido por el Señor. Y cuando se desobedecen los principios de Dios, van a haber siempre consecuencias. Entonces no debemos de conformarnos al mundo, debemos de conformarnos a la palabra de Dios. Y quiero que veamos en Primera de Pedro capítulo 1 verso 14, lea conmigo aquí, dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. O sea, Dios, hermano, perdona la ignorancia. Cuando alguien ignora algo, Dios es bastante paciente para con nosotros, y nos perdona. Pero Dios siempre trae la instrucción, y nos viene la instrucción de su palabra. Pero entonces, cuando viene esa instrucción, debemos nosotros de tomarla y comenzar a dejar nuestra vieja manera de vivir para obedecer su instrucción. Luego veamos, dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El ser santo significa apartarse de. La palabra santo quiere decir apartado de, apartado para. Entonces debemos de ser santos, apartados para Dios. Si nuestra manera de vivir de antes, que con la cual nacimos o aprendimos de nuestros padres, no era
era agradable, debemos de dejar ciertas prácticas. Por ejemplo, muchas personas crecieron oyendo que llamaban por teléfono a la casa y decían el papá o la mamá: ¿quién es fulano de tal? Decirle que no estoy. Entonces aprendieron a mentir. Aprendieron a mentir porque eso fue lo que escucharon de sus padres. Llegaba el cobrador, lo mismo, ¿verdad? Aquí no llega el cobrador, aquí llega nada más que lo mandaron a una agencia de colección, ¿verdad? No hay para dónde. Pero lo que le quiero decir es que si se aprendió a mentir, se aprendió a robar, se aprendió a vivir en una vida desordenada, se aprendió a andar en las pasiones de la carne, a andar en fornicación, en adulterio y todas esas cosas, la Biblia dice, si eso fue el pasado, hay que parar y comenzar a recibir la instrucción y apartarse de esas cosas y comenzar a vivir de una manera como Dios es, de una manera santa. Entonces, que nos quede claro, santo quiere decir apartarse de. La Biblia dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad, apártese de pecado. Dice: porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Entonces Dios no nos va a pedir algo que Él no ha hecho antes. La Biblia nos habla que Jesús, cuando vino al mundo, Él, hermano, tomó un cuerpo como el nuestro y vivió situaciones difíciles como nosotros las hemos vivido. Él pasó situaciones de pobreza, él pasó situaciones familiares en las cuales lo rechazaron su propia familia, lo rechazó su propio pueblo. El Señor mismo pasó necesidades. La Biblia dice: el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. No era el Señor una persona rica en este mundo, sino que la Biblia dice que se hizo pobre por causa de nosotros. Y ante todo dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo. Diga conmigo: Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él nos comprende en nuestras debilidades y nos comprende en nuestras tentaciones. O sea, no nos va a pedir nada que Él no lo haya hecho antes. Entonces, por eso dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo destruimos todo argumento? Sería otro punto. Estamos viviendo en un mundo en el cual hay mucho argumento. Hoy hay una modalidad en la cual se dice tu verdad, mi verdad, la verdad de él, y todos tenemos la verdad. Y no es así. Ahora, la verdad es relativa, ¿verdad? Según lo que tú creas que es verdad, no importa. Haz lo que tú creas y tú haz lo que tú creas y yo hago lo que yo crea. No es así. Jesús dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que sí existe una verdad absoluta. Y la verdad absoluta se llama Jesús. Entonces, ¿cómo destruir entonces el argumento que hay en el mundo? No solamente en el tema de la verdad, sino en el tema de la familia, sino también en el tema económico, en muchas áreas de la vida. ¿Cómo podemos destruir esos argumentos? La Biblia nos habla en 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Quiere decir que aunque estamos en este cuerpo que está sujeto a enfermarse, que está sujeto a pasiones, que está sujeto a ser tentado, nosotros no debemos de caminar conforme la naturaleza vieja que hay en nosotros, sino que tenemos que caminar conforme a la naturaleza que Cristo nos ha dado como hijos de Dios. Y para aquellos que quizás no entienden de qué les estoy hablando, me refiero a nacer de nuevo, me refiero a recibir a Cristo como Salvador personal. No es una religión, sino recibir a Cristo y vivir su palabra, porque vimos que obedecer es mejor que sacrificios. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Eso hagamos. ¿Qué es lo que Él nos demanda para que Él esté agradado? Eso hagamos. Veamos, dice aquí también: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo, hermano, es experto en levantar fortalezas.
Y una de las cosas más grandes en las cuales él es experto es el levantar fortalezas mentales. Porque el diablo sabe que cuando él argumenta y mete un pensar en el hombre, ya lo venció. Por eso nosotros debemos de renovar nuestra mente. La Biblia dice que renovemos nuestra mente todos los días. Y creamos a la palabra, no creamos al argumento. Porque el argumento del diablo, hermano, primeramente es querer poner temor. Por eso la Biblia dice que el amor de Dios que ha sido enviado a nuestro corazón echa fuera todo temor. Porque el temor es una arma que el enemigo usa para manipular. Tú quieres hacer algo, el enemigo te dice no puedes hacerlo. Tú no eres capaz de hacerlo. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos hemos estado en momentos que nos ha llegado el temor a nuestra vida? Usted sabe que todos en alguna área tenemos temor a algo. Yo he visto gente que le tiene terror a los ratones. Y quizá usted ve un ratoncito y hasta lo soba, ¿verdad? Qué bonito el ratón. Lo echa de la casa para que no se le haga plaga, ¿no? Pero para gente eso es algo horrible. Hay personas que le tienen temor a las arañas. Entonces, no hay problema. O sea, cada quien tenemos un temor, a algo le tenemos un temor. Pero fíjese que nosotros debemos de sobreponernos a esas cosas. Estoy hablando de cosas pequeñas como esas. Pero hay gente que tiene temor a fracasar. Hay gente que tiene una empresa y son muy exitosos económicamente, pero tienen temores. ¿Qué tal si mañana pierdo el negocio? ¿Qué tal si mañana? Y aquella angustia que hay en el corazón, aquella ansiedad. Y la Biblia dice, por nada estéis ansiosos. Por nada. Si el negocio Dios te lo dio, administralo bien y toma buenas decisiones. Si algún día se acaba, que sea porque Dios lo permitió y que no sea por una negligencia tuya. O sea, cuidemos lo que Dios nos dio. Administremos lo que Dios nos dio, pero sepamos que hay cosas que están fuera de nuestro control. Hay cosas que están en el control de Dios y Él es el que nos guarda y Él es el que nos cuida. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra torre fuerte. Él es, hermano, el que dice que de la mano de Él nadie nos podrá arrebatar. Entonces, ¿cómo vencer el temor? Confiando en Dios. Y cuando confiamos en Dios tenemos que obedecerlo, porque la Biblia dice que los que buscan a Dios, nada les hace falta. Entonces, si buscamos a Dios con fidelidad y con obediencia, no nos va a hacer falta nada, nada. Dios siempre va a estar al cuidado de nosotros y va a actuar aún en situaciones que nosotros no podamos entender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Dios usa las cosas negativas aún para las cosas positivas? Yo estoy convencido de eso. Cuando el diablo quiere hacernos un daño y el Señor permite que el enemigo obre según él mal, Dios nos quiere hacer un bien. La prueba de eso es bíblica. Job era un hombre justo, pero él perdió todo y según Satanás lo había dañado. Pero al final de la historia, Job dijo: antes, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Piense en alguna situación que Dios ha permitido en su vida, que en el momento nos hemos enojado, nos hemos quizá turbado en el momento. ¿Por qué pasó esto? Pero si analizamos, eso nos sirvió para un bien. Hace un tiempo yo veo cómo Dios obra, porque bueno, usted sabe que el vehículo de la iglesia nos lo robaron. Un vehículo que nos costó tanto. Pero yo veo
la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que sucedió, yo me pregunté por qué, si todo lo hemos hecho bien. Los hermanos que están encargados del vehículo han hecho las cosas bien, y también nosotros, pero comenzamos a ver, examinándonos a nosotros mismos, nuestras deficiencias. Y cómo entonces esas deficiencias corregirlas. Y cómo entonces cuando Dios permite cosas, no las permite por permitirlas. Dios siempre tiene una razón. Y la razón de Dios es bendecirnos. La razón de Dios es llevarnos a un conocimiento más alto del que tenemos. Y yo le doy gracias a Dios. Ahora le doy gracias a Dios. En ese momento me sentía un poco confundido, pero ahora entiendo el propósito por el cual Dios permitió tal cosa. El enemigo quiso hacernos daño, pero Dios nos benefició, porque ahora yo comprendo con más claridad el plan de Dios, no solo para mi vida, sino para la iglesia, para el pueblo. Cómo reestructurarnos y cómo poder nosotros como pastores instruir de una manera más directa. O sea, el diablo quiso hacer un daño, pero Dios nos hizo un bien. Entonces, tenemos nosotros que pelear con armas que derriban fortalezas mentales. No debemos de conformarnos al pensamiento nuestro, sino al pensamiento de Dios. Debemos de buscar su voluntad. Pero dice aquí, destruyendo especulaciones y todo razonamiento, que dice altivo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cómo tenemos que pelear? El enemigo va a traer especulaciones, el enemigo va a traer un razonamiento altivo. Entonces, todo lo que es altivez no es de Dios. Todo lo que razona la palabra de Dios no es de Dios. Pero sobre todo, dice aquí la escritura, poniendo todo pensamiento a la obediencia. Entonces, eso quiere decir, hermano, que cuando el enemigo nos está atacando, porque el enemigo nos ataca, cuando el enemigo viene y te dice a ti que vas a fracasar en lo que estás haciendo, que vas a fracasar en tu matrimonio, que vas a fracasar con tus hijos, que vas a fracasar en tu trabajo, que vas a fracasar como persona, y comienza el enemigo a querer poner ansiedad o a decirte te vas a morir. Usted sabe que el diablo pone esos pensamientos. ¿Y sabe por qué pone el pensamiento de decirle te vas a morir? Porque lo que nos quiere es matar. Dice la Biblia que él vino para matar, para robar, para matar y para destruir. O sea que él es especialista en eso. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Denle un aplauso al Señor. Entonces, cuando el diablo venga a decirte te voy a matar o te vas a morir, ¿cómo tenemos que nosotros reaccionar? No, la Biblia dice que Jesucristo vino para darme vida. La Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y entonces tenemos que comenzar a creer la palabra, a caminar en fe y a obedecer la palabra, y vamos a estar seguros. No importa la situación que estemos viviendo y pasando, tendremos aflicción en el mundo. Nos lo anunció el Señor, pero dijo no temáis. Eso es lo que debemos de nosotros pensar. Jesucristo dijo no temáis, no le des lugar al temor, confía. Yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros confiamos, obedecemos y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A los pies de Cristo. No importa cuál sea el pensamiento, hay que cautivarlo, llevarlo a los pies de Cristo. Si es una tentación, llévala, cautívala,
llévala a los pies de Cristo. Si es un pensamiento de derrota que el diablo te quiere poner, cautivalo y ponlo a los pies de Cristo. Si es depresión, si es opresión del diablo que ha querido venir a tu vida, cautívala en el nombre de Jesús y tráela a la obediencia a los pies de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Es que muchas veces no se pone en práctica la palabra. Entonces no hay resultados. ¿Cómo queremos nosotros que nuestra casa esté limpia si no la limpiamos? ¿Verdad que no tiene una cosa lleva a la otra? Actuemos, limpiemos y la casa va a estar limpia. Entonces limpiemos nuestra casa espiritual. Pongamos en obra la palabra y veremos resultados. ¿Cuántos dicen amén? Y estando preparados para castigar, dice, toda desobediencia. Pero aquí hay un punto. Cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces, tenemos que aprender a obedecer. Nosotros vamos a poder ser capaces de castigar toda desobediencia. Pero cuando aprendamos primeramente a seguir las instrucciones de la palabra y del Espíritu. Porque Dios siempre trae instrucción. Dios siempre trae y nos anuncia las cosas que van a pasar antes que pasen. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no ponemos atención. Dios nos está hablando y uno está pensando en otra cosa. Uno está preocupado por otra cosa. Pero cuando nosotros estamos atentos, le prestamos atención a Dios, Dios nos va a hablar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque Él no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. O sea, Dios de las cosas que van a suceder en nuestra vida nos avisa. ¿Usted lo cree? Fíjese que Dios nos puede avisar por un sueño, nos puede avisar a estar leyendo la palabra, principalmente leyendo la palabra, o nos puede avisar el Espíritu Santo hablándonos a nuestro espíritu. Dios nos avisa. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos totalmente distraídos. Pero veamos otro punto. Los mandamientos a la familia. Porque ¿cómo vamos a obedecer si no sabemos qué es lo que tenemos que obedecer? Primero hay que saber qué es lo que tenemos que obedecer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que obedecer son los mandatos de Dios, son sus ordenanzas. Y yo quiero que veamos unas de ellas que son conocidas, pero muchas veces no practicadas. Practiquemos entonces su palabra. Primero, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se dio a sí mismo por ella. Entonces, Dios bendice a un marido que ama a su esposa. ¿Por qué lo bendice? Porque es una ordenanza de él. Es obediencia. ¿Qué más le dice al marido? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. Entonces los esposos debemos de ayudar a nuestras esposas para que ellas sean purificadas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Vivir en obediencia. Entonces, marido, si tú quieres ser bendecido como esposo, como varón, obedece esto. Obedezcamos esto. Y vamos a llevar una gran ventaja. Dice también el apóstol Pedro que nuestras oraciones no serán estorbadas. Y cuando oramos, hablamos con Dios. Y cuando oramos en obediencia, Dios nos va a escuchar. Entonces vamos a tener victoria. Veamos otro punto. Asimismo, vosotras mujeres, ¿qué dice? Están sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes, oigan, mujeres, si usted tiene maridos desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta suya. Entonces, una mujer sujeta a su esposo va a tener la capacidad de ganar.
a su marido para Dios, sin palabra alguna. Ahora veamos cómo. Porque él va a observar, dice, vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, esto es la palabra de Dios. Mujer, dice, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Pero la mujer necia, ¿qué hace? La destruye con sus propias manos al no obedecer los principios de Dios. Entonces, estamos viendo que estamos viendo mandamientos para la familia. Veamos otro. Dice a la mujer, y que vuestro adorno no sea externo, o sea, no se arregle solamente por afuera. Está bien que se arregle. Dice, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu como tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Es como una mujer que se vista bonito, porque ahí no está diciendo que no se vista o que se peine o que se ponga joyas. Lo que está diciendo que ostentoso. Lo ostentoso es hacer algo que usted no puede hacer. Decirle al marido, es que me vas a tener que comprar el reloj que yo quiero. Y el reloj vale como $3,000 y el esposo apenas gana 500 a la semana. Entonces, estamos ostentando. O quererse comprar algo que es demasiado exagerado el precio. Pero si usted se puede comprar una joya que usted la pueda comprar, no está ostentando, cómpresela y póngasela. Pero aparte de eso, dice que lo que Dios aprecia más es un espíritu sereno, un espíritu tierno de parte de la mujer. Y esto aplica a las mujeres en general. Porque una mujer puede ser tierna con sus padres, una mujer puede ser tierna con sus hermanos, serena con los que la rodean. Usted sabe, hay mujeres que no son casadas, pero tienen tanto de Dios en ellas que pueden, no solo con su ejemplo, sino con sus palabras, aconsejar a otras mujeres. Y otras mujeres desean estar con ella porque tiene tanto de Dios y tiene un espíritu tierno y sereno que ministra a las demás. O sea que no se está hablando nada más a las casadas, se está hablando a la mujer en general. Aunque como un paréntesis, le digo, este es un paréntesis, la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer se casen. La voluntad de Dios no es que alguien esté solo, porque dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces quiere decir que si ella es una ayuda idónea, no debe de estar sola, debe de estar ayudando a alguien y debe de estar ayudando a su esposo. Claro, no hay que apresurarse. Si alguien está soltero, tampoco no. Tranquilo, tranquila, pídale a Dios que Dios le dé esa persona con la cual va a compartir su vida. Veía yo en la Biblia que solamente hay unos cuantos en la Biblia que fueron solteros, pero tuvieron todos ellos circunstancias bien específicas. Le doy uno, le voy a dar tres. El primero que no se casó fue Abel. Abel no se casó, ni tuvo hijos. La Biblia lo dice. ¿Pero por qué no se casó? Porque su hermano lo mató. ¿Y por qué no tuvo descendientes? Porque no le dio tiempo casarse. Por eso dice la Biblia que después Adán se acercó otra vez a Eva y concibieron un niño y le pusieron por nombre Set. Y dijo Eva, Dios me ha dado otro varón en lugar de Abel. Y luego Set tuvo un hijo que se llamó Enos. Y luego dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces quiere decir que Abel no le dio tiempo casarse. Otros varones que no se casaron fueron Daniel y los tres jóvenes que llegaron a Babilonia.
pero no se casaron. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que eran eunucos. Había una razón. Luego vemos al Señor Jesucristo declarando y diciendo: hay muchos que nacen eunucos del vientre de mamá, otros que los hombres los hicieron eunucos, y otros que se hacen eunucos a sí mismos por el reino de Cristo, por el reino de Dios. Pero quien pueda recibir esto, dijo Jesús, recíbalo, y quien no, no. Luego Pablo dijo: yo quisiera que nadie se casara. Fíjese, Pablo dijo: quisiera que todos se quedaran como yo estoy. Pero Pablo era viudo. Entonces Pablo dijo: yo quisiera que se casaran, que no se casaran, porque el que se casa se mete a problemas, dijo. Así dijo Pablo. En cambio, el que se queda soltero dice: no hay problema, tranquilo. Pero dijo Pablo: pero por causa de la incontinencia es mejor casarse que quemarse. Y esas son palabras de Pablo. Es mejor que se case. Entonces quiere decir que cada cosa tiene un precio, ¿verdad? El casado le viene el precio de que le vienen problemas, pero el soltero también tiene que pagar un precio. El precio que si está soltero va a estar solo. Entonces yo pienso que el Señor diseñó al hombre y a la mujer para casarse. Así que mejor, si alguien está soltero, pídale al Señor para que el Señor, en obediencia a la palabra, le dé una esposa o un esposo. El hombre que haya esposa halló la benevolencia de Jehová, y la esposa que haya un buen esposo es una mujer feliz y dichosa. Esa es la voluntad de Dios. Ahora digo esto porque es necesario que yo como pastor instruya, porque el que no tiene don de continencia debe de casarse, dice la Biblia. Veamos algo más. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. O sea, hijos, obedezcan a papá, obedezcan a mamá. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Eso es obedecer la palabra. Usted sabe que cuando hay una familia muy estructurada y fuerte, hay una iglesia fuerte, hay una iglesia bendecida. Y a donde hay familias fuertes y iglesias fuertes, hay comunidades bendecidas, porque podemos ir a ministrar de lo que Dios nos ha dado, dar de gracia lo que Dios nos ha dado. Veamos entonces otro mandamiento que es para todos, y es el perdón. O sea, queremos caminar en obediencia, perdonemos. Hay gente que no se explica por qué razón Dios no los bendice, y dicen: yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo voy a los servicios, yo soy un buen padre, soy una buena madre, soy un buen hijo, busco a Dios. Y yo no sé por qué razón, yo siento que hay algo en mi corazón que no está lleno, y es la falta de perdón. Dios nos manda a que perdonemos. Hay personas que les hicieron daño, porque hay que reconocer, hay personas que les hicieron daño, mucho daño, por muchos años. Y estoy hablando con respecto quizá a hombres o mujeres que en un matrimonio sufrieron ya tanto, la mujer le sufrió al hombre o el hombre le sufrió a la mujer, y de repente falleció él o falleció ella. Pero hay gente que todavía tiene rencor. El otro ya no está, pero no lo perdonan. Cuando se acuerdan del fallecido, comienzan a hablar mal. De los dos lados, tanto hombres como mujeres. Hay que perdonar. ¿Qué es ese mandamiento? ¿Queremos ser bendecidos? Obedezcamos. Veamos qué dijo el Señor Jesús. Veamos primero lo que dijo Pablo.
¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Perdón, esto fue Jesús quien lo dijo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Aquí lo que está contando es la parábola de aquel hombre que se le perdonó mucho. Dice que había un hombre que debía una cantidad enorme de dinero. Lo mandó a llamar a aquel hombre muy acaudalado y le dijo: págame lo que me debes. Y le dijo: yo no te puedo pagar. Entonces aquel hombre le dijo: entonces traigan a su esposa, a sus hijos, a él, métanlos en la cárcel y los voy a vender para que así recupere aunque sea algo de lo que me debe. Y dice que aquel hombre se hincó, le rogó, le suplicó a aquel hombre y le dijo: perdóname, yo te voy a pagar, no hagas eso conmigo. Dice que aquel hombre se conmovió y le perdonó la deuda. Podríamos decir que aquel hombre le debía 50 millones de dólares. ¿Cómo se los iba a pagar? Y le perdonó los 50 millones. Pero saliendo él, había alguien que le debía 500 dólares a él. Y le dijo: págame lo que me debes. Y aquel hombre se humilló y le dijo: perdóname mi deuda. Y aquel hombre lo metió preso. Y cuando esto llegó a oídos del Señor, que le perdonó 50 millones, dice que se indignó. Lo mandó a llamar y le dijo: ¿cómo es eso que yo te he perdonado 50 millones a ti? Y tú no le pudiste perdonar 500 dólares a aquel. ¿Por cuánto has hecho esto? Dice que lo echó a la cárcel y le dijo: y estarás ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y luego el Señor, refiriéndose a eso, dijo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Porque hay gente que dice: yo perdono, pero no olvido. Entonces no he perdonado de corazón. Porque ahí dice bien claro: perdonar de corazón. Y perdonar de corazón no es que ya no se va a acordar de lo que le hicieron. Óigame, sí se va a acordar de lo que le hicieron, pero cuando se acuerde, ya no le va a causar amargura. Cuando se acuerde, va a decir: Señor, me hicieron mal, pero gracias porque ya no me duele, ya me sanaste. Pero ¿cómo te va a sanar y nos va a sanar el Señor? Cuando perdonemos. Porque todos los que estamos en esta iglesia, en este momento, todos tenemos algo que perdonar. Y comenzando con el que le habla, todos tenemos algo y a alguien a quien perdonar. Si así no fuese, el Señor no hubiera dejado escrito en Mateo 18:35. Pero entonces la voluntad de Dios es que perdonemos. Hay gente que se mantiene oprimida, depresiva. ¿Sabe por qué? Porque no ha perdonado a alguien. Hay gente que no lo dice, pero quizá tiene a un primo, a un padre, a una madre, que cuando estaba pequeño o adolescente o ya grande, le hicieron un mal muy grande y el rencor está ahí. Entonces el diablo allá puerta y dice: este está rencoroso, lo voy a deprimir. Este está rencoroso, no ha perdonado. Y como así dice, que lo entregó a los verdugos. ¿Y sabe quiénes son los verdugos? Los demonios. Que el Señor los reprenda. Entonces los verdugos, los demonios vienen y dicen: aquel no perdona. ¿Cuántos años tiene de no perdonar? Como 25 años que no perdona al otro. Llegan y atormentan a la persona. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nuestra alma es sanada y le cierras puerta al diablo. Y el Padre Celestial, que ya nos perdonó tanta deuda que tenemos o que teníamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Teníamos una deuda que jamás de los jamases le hubiéramos podido pagar al Padre. Nunca. Pero Cristo la pagó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos entonces a perdonar hoy? ¿Cuántos? Yo estoy dispuesto a perdonar. Yo me he dado cuenta, hermano,
de cómo Dios en muchas áreas de mi vida me ha sanado. Porque yo he visto, y con mi esposa el otro día estábamos, y me dice ella, es que tú dices como que dice gracias a Dios porque lo encontraste. Estábamos viendo a una persona que hasta cierto modo no solo me dañó a mí, sino a mi esposa. Y yo le digo, pues gracias a Dios porque me gozo de encontrarlo y no me enojo, le digo yo. Eso quiere decir que entonces Dios ya me trabajó. Eso quiere decir que no se me ha olvidado lo que me hicieron, pero ya me siento tranquilo, contento. Tal vez ya no voy a andar con él, pero porque no vaya a ser que él no se haya arrepentido y me haga otra cosa. Pero la importancia del perdón es que tu corazón esté en paz. Primero con Dios y luego contigo mismo. Entonces, ese es un mandamiento. ¿Y qué dijo el Señor por medio de Samuel? Es mejor obedecer que dar sacrificios. Veamos qué le dijo Pablo a su hijo espiritual llamado Onésimo. Te ruego, le dijo, por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Onésimo era el siervo de Filemón. Y aquí le está escribiendo a Filemón. Si me tienes pues por compañero, le dice Pablo a Filemón, acéptalo como me aceptarías a mí. Y termina diciendo, te escribo confiado en tu obediencia, pero ahí está la palabra ¿qué? Obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo o te estoy pidiendo. ¿Usted sabe qué le hizo Onésimo a Filemón? Lo vimos el otro día, hablamos, solo de eso hablamos, del libro de Filemón o la carta. Onésimo le robó. ¿A cuántos le han robado aquí? ¿Cuántos quizá han prestado dinero y no se los han pagado? Les robaron. ¿Y cuántos todavía están con aquella cosa? Ay, no levanten la mano, no levanten la mano. Pero si usted está con aquella cosita ahí, perdónalo. De todas maneras no le va a pagar. Si ya pasaron un año, 2 años y no le ha pagado, olvídese. No le va a pagar, solamente no vuelva a prestar dinero de esa forma que lo hizo. Pero perdónalo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Mira, este muchacho te robó, lo metiste preso, vino a parar a la misma cárcel donde yo estoy, solo que él estaba aquí por ladrón y yo estoy aquí por causa del Evangelio de Cristo. Pero lo engendré, Dios lo ha cambiado, ahora te pido que lo vuelvas a recibir en tu casa. Mire qué prueba tan fuerte. Porque ya le había robado. Era como para ponerse a pensar, ay, ¿qué tal si me vuelve a robar? Por eso Pablo le dice, yo confío en tu obediencia. Pero le dice Pablo después, recíbelo como me recibirías a mí. Y si algo te debe, pónmelo a mi cuenta. O en otras palabras le está diciendo, si te volviera a robar, yo te voy a pagar. Pero Pablo sabía que se arriesgaba. Pablo no era tonto. Pablo sabía que Onésimo no iba a robar más. Pero la opción de quién era? De Filemón. Y Filemón lo perdonó. ¿Cuál corazón fue sanado? Primero el de Filemón y luego el de Onésimo. Entonces es mejor la obediencia que el sacrificio. Amén. Vamos a ir viendo otro punto, el último. Y el último es: Jesús aprendió a obedecer por ti y por mí. Yo realmente me pregunto, ¿cómo es que Jesús aprendió a obedecer si Él era perfecto como hombre? Pero la única conclusión a la que llego es que Jesús aprendió a hablar, ¿verdad? Él no nació hablando. Él de pequeñito decía gu, y de ahí comenzó a decir
mamá, papá y todo, aprendió todo. Porque dice que se despojó de su gloria y se hizo siervo. Se aprendió todo. Entonces también tenía que aprender a obedecer. Y aquí lo dice la palabra. Oiga, y vea conmigo, Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. O sea, él padeció para obedecer, para aprender. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna, salvación para todos los que le, ¿qué? Le obedecen. ¿Ve la importancia y vemos la importancia de obedecer a Dios? Que dice que Jesús es fuente de eterna salvación, pero para los que lo obedecen a Él. Y todo lo que ya hablamos es obedecer. Y hay mucho más que hablar, pero estoy trayendo los puntos tal vez más básicos. Y termino con esto. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién desobedeció? Adán. Y por Adán entró el pecado al mundo, y con el pecado la muerte. Pero ¿quién obedeció? Jesús. Y por Cristo entró ¿qué? Entró la vida, entró el perdón. Y ahora nosotros somos constituidos justos por Cristo. Hermano, yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que Él nos dé la gracia en esta mañana, en esta hora, para poder ser hijos obedientes.